Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar y dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenas noches. Empezamos viendo si hay alguien que tiene una pregunta. Amén. Ok, buenas noches. Empezamos. Si hay una pregunta de la vez pasada, perdón. Recordaba que tenía. Ok. Bueno, continuando con los atributos de Dios. Déjame encontrar la. Creo que estamos hablando de su simplicidad, la simplicidad de Dios, ¿okay? De que no hay división en Dios, ¿okay? De que descartamos todos estos tipos de división, ¿okay? Y la explicación de Santo Tomás. Okay. Decimos también que Dios es infinito, ¿okay? Que no tiene fin, literalmente. Y que tiene entonces todas las perfecciones en el grado sumo, que todos los atributos buenos que un ser puede tener, los tiene hasta lo máximo. Y dice Santo Tomás, que todos los antiguos filósofos atribuyeron lo infinito al primer principio. Eso es razonable si se considera que del primer principio emanan innumerables cosas. Pero por equivocarse en la naturaleza del primer principio, es lógico que también se equivocaron acerca de su infinitud. Porque al atribuir materia al primer principio, está hablando de Aristóteles, consecuentemente atribuyeron al primer principio la infinitud material. Pero eso decían que un cuerpo infinito era el primer principio de las cosas. Cuando realmente materia es un factor limitante. ¿Okay? Eso es obvio porque ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu cuerpo? Entonces los límites de tu cuerpo son los límites de dónde te encuentras. ¿Okay? Entonces materia nos limita. ¿Okay? Okay. Dios es la misma sabiduría, okay, bondad, etc. Entonces, no es simplemente que posee esas cualidades, sino que es ellos mismos. Okay? Hay una identidad. Okay? Okay. También Dios es inmutable. No puede cambiar. Okay? Cambio. Recuerden que hablamos de cambio cuando hablamos de las vías de Santo Tomás. Okay? Y cambio para los filósofos es un tipo de movimiento. Porque estamos yendo de
una potencia a una actualidad. Entonces, cada vez que hay un cambio en una cosa, indica que antes tenía una potencia que no se había realizado. Es interesante. Entonces, en cada persona, en un bebé, están en potencia las cosas que puede ser luego. No necesariamente va a realizar todas esas potencias, pero también hay otras potencias que no existen en esa persona, que nunca van a realizarse. Entonces, bueno, eso tiene que ver con un tema muy actual, ¿no? Pero si el niño nace niño, no tiene potencia para ser niña. Eso nunca va a aparecer, no puede cambiar realmente eso. Entonces, cambio significa que de realizar una potencia. Eso aplica también en propósitos de su voluntad. Aquí es interesante porque usamos, recuerden, lenguaje humano. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar que dice que Dios se enojó, ¿no? O Dios se arrepintió. Pero es lenguaje humano, para fines de comunicación. Pero realmente no hay cambio en la voluntad de Dios. Importante recordar. Déjame. Ups. Está pendiente. Voy a abrir el chat. Si hay una pregunta. Que por ser primer ser requiere ser acto puro, puro sin mezcla alguna de potencialidad, pues la potencia es absolutamente posterior al acto. Todo lo que da una manera o otra se muda, de un modo o otro está en potencia. Acto es la realización de una potencia. Entonces no hay cambio en Dios, ningún cambio. Dios también es Dios también es eterno, eternidad, que no tiene principio ni fin. No podemos decir cuándo Dios no existía. Por ser necesario, lleva en sí la razón de su existencia. Aún, por ejemplo, unos ateos famosos, como la filosofía y la ciencia no pueden contestar el problema de, pues, cómo empezó todo. Entonces, por ejemplo, cuando hablan del Big Bang o de sus teorías de la origen del universo, que llegan a un punto cuando dicen, toda la materia estaba siempre en un punto que tan denso y luego explotó y de ahí salió todo lo creado, toda la materia en el universo. Bueno, puede ser que Dios usó ese medio. Pero cuando preguntamos, ¿y quién hizo ese punto denso de materia? Y dice, no, es que simplemente siempre estaba allí. Entonces, no has contestado la duda. Simplemente lo que nosotros decimos que es una característica de Dios por ser necesario que causa su existencia, básicamente estás diciendo que ese punto de materia tiene esa característica divina de no necesitar una causa, de siempre haber existido, que es ridículo, pero no hay otra explicación.
Ok, entonces, bueno, contemplamos la creación. Ok, Dios también es omnipresente, okay, que está presente en todo lugar y en todas las cosas porque todo que existe participa en él. Él siendo existencia misma, está involucrado o presente en tres maneras, ¿ok? Por esencia, por presencia y por potencia, ¿ok? Por esencia, queremos decir en cuanto les comunica ser y actividad, ¿ok? Entonces, él está poniendo o activando la potencia para esa esencia para que exista. Okay. Por presencia, okay, en cuanto está en todos los lugares presenciando lo que pasa en ellos. Okay. Y por potencia, en cuanto conduce todas las cosas a su fin. Es otro de los argumentos de Santo Tomás de Aquino, de que los seres no inteligentes que no pueden concebir su fin, de todos modos, van hacia algún fin. Todo tiene una causa final. Entonces, Dios está actualizando constantemente esas potencias. ¿Okay? Interesante. Ok. Ok. Ahora, la ciencia de Dios. Okay. Aquí estamos hablando de qué sabe Dios o cómo sabe Dios. Teología es la ciencia en que estudiamos cosas divinas. Pero ahora queremos preguntar acerca de qué sabe Dios. Okay. Y aquí entramos en varias preguntas interesantes. Okay. Dice San Pablo a los romanos, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces, y hasta dice Eclesiásticos, los ojos de Dios son más claros que el sol y escudriñan hasta los más profundos abismos del corazón. Que no hay nada que Dios no sabe. ¿Okay? Por el mismo de que está presente a todos y en todo. ¿Okay? Dios conoce primero a sí mismo, principalmente en sí mismo, y conoce todo lo demás como afecto de él. Y interesante, es muy interesante pensar en el modo en que sabe Dios, porque en el cielo vamos a saber según la manera de Dios. ¿Okay? Todo lo que sabremos en el cielo sería a través de Dios. Veremos todo como causa o emanación de Dios. Okay. La pregunta aquí de la omnipotencia de Dios en esencia se refiere a que su esencia está en todos lados. Okay. Está presente en todo por esencia en cuanto que les comunica su ser y actividad. No es que la esencia de Dios está en todas las cosas, aunque donde Dios está, no hay distinción entre su ser y su esencia. Pero a lo que refiere es que está dando existencia a cada cosa y actuando cada cosa. ¿Okay? No, Dios no está en el pecado tal cual, porque pecado es una ausencia o deprivación de un bien que debe de estar. Sin embargo, Dios está permitiendo,
porque nada actúa, no hay ningún movimiento, ninguna acción si Dios no está activando la potencia. Entonces, en cuanto la actividad de escoger libremente, Dios está presente. Pero en cuanto la decisión de actuar en contra de la voluntad de Dios, eso es apartar de Dios, ¿okay? Y es una deprivación del bien que debe de estar presente en la acción de la persona. ¿Okay? La divinidad es como un espejo inmensa, de inmensa grandeza y claridad, donde se refleja todo cuanto hacemos, dice Santa Teresa de Ávila. ¿Okay? Y en tu luz vemos luz, dice el Salmo. ¿Okay? ¿Qué más necesitamos decir entonces acerca de la ciencia de Dios? ¿Okay? No está sometido a los defectos de la inteligencia humana, ¿okay? Como nuestra inteligencia está oscurecida, ¿okay? Por pecado original y por la limitación de su finitud, ¿okay? Dios no puede tener error, no puede ser engañado, ¿okay? No puede dudar, no hay lugar para ignorancia, ni Dios necesita esfuerzo, ¿okay? O deliberación, no tiene que racionar de principios a una conclusión, ¿okay? No tiene que estudiar. Entonces, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento es una participación en el suyo. Que ahora hay un conflicto que alguien puede poner, contestar aquí, acerca de cómo reconciliamos nuestra libertad con el conocimiento o la ciencia de Dios. Si Dios sabe todo, ¿somos realmente libres para decidir? Si Dios ya sabe lo que vamos a hacer, entonces, ¿cómo reconciliamos eso? Primero, hay dos verdades. Sí, dogmáticamente decimos que el hombre es libre y que Dios es omnipotente. ¿Cómo cuadran? Entonces, Dios sabe que las cosas sucederán infaliblemente. Si Dios sabe que algo va a pasar, entonces va a pasar. Pero sabe que van a pasar según su voluntad, como Él quiere que se hagan. Eso es complicado. Sucederán de acuerdo con la naturaleza del ser. Entonces, el hombre como ser libre debe de realizarlas libremente. Entonces, Dios sabe que tú persona X, sabe ya que esa persona va a pecar mañana, que va a perder la gracia en su alma. Pero eso no significa que la persona no tiene decisión. Significa que Dios sabe que la persona va a usar su libertad para actuar mal. Es confuso y difícil eso, sí sé. Pero, a ver, si puedo ilustrar. No soy artista, pero y menos en la computadora. Entonces, si tenemos no es lo que quise hacer. Tenemos aquí una calle.
Y aquí hay una persona. Okay. Y viene aquí a la vuelta. Hay una curva aquí en la calle. Okay. Y viene aquí un coche viendo muy rápido. Muy bonito mi dibujo, ¿no? Okay. Y, ok, entonces la persona aquí no sabe, okay, de que viene este coche. Es sordo, ok. Viene rápido y dando la vuelta va a chocar, ok. Y va a matar la persona, ok. Pero si la persona no lo sabe porque de su perspectiva. Okay. Pero ahora imaginamos, vamos a poner aquí otro. Okay, un edificio. Ups. Okay, hay aquí un edificio grande. Okay. Y aquí hay otro hombre. Okay. Viendo desde arriba. Okay. De donde él ve, puede ver el coche dando la vuelta. Entonces, él puede ver es como una imagen para entender la eternidad, ¿ok? Porque él sabe lo que probablemente va a pasar en el futuro por la perspectiva que tiene, porque está encima del momento presente. Es una analogía, no es perfecto, ¿ok? Pero es una manera de entender más o menos la libertad, porque, bueno, imaginamos que la decisión de este fulanito, ¿okay? Que está jugando en la calle, ¿okay? Es una carretera de vía rápida, ¿okay? No debe de estar allí. Tomó una mala decisión que va a resultar en su muerte, ¿okay? Pero fue una libre decisión de todos modos, ¿okay? Pero esta persona desde aquí, como entendía, viendo la secuencia de eventos de su perspectiva, lo que iba a suceder. Bueno, es imperfecto, pero ojalá que les ayude a entender. Bueno. Ok. Pero esta cuestión de la libertad humana ha causado varios errores, ¿ok? Esta palabra predestinación, ¿ok? Es muy complicada, ¿ok? En teología católica creemos en predestinación, pero con distinciones. Por ejemplo, no creemos en una doble predestinación. Dios no predestina nadie a condenación. ¿Okay? Pero este muchacho, ¿okay? Calvino, que predicaba predestinación doble y decía que Dios desde la eternidad ha determinado, por razones que no entendemos, ciertas personas que van a ir al cielo, otras personas que van a ir al infierno, y ellos no pueden hacer nada para cambiar su destino. ¿Okay? Entonces, pues, si eres entre los condenados, buena suerte. Y ha resultado en otros errores, ¿no? Sectas de calvinismo como puritanismo, que decían, si eres rico en este mundo, si Dios te está bendiciendo en esta vida, es como puedes saber si ha sido predestinado para el cielo. ¿Okay? Obviamente hay muchos problemas con eso. ¿Okay? La predestinación doble
ha sido condenado. Okay? Esto es del siglo VI, okay? El concilio de Orange. Okay? También creemos, según la fe católica, que después de recibida por el bautismo la gracia, todos los bautizados pueden y deben, con el auxilio y cooperación de Cristo, con tal que quieren fielmente trabajar, cumplir lo que pertenece a la salud del alma, que algunos, empero, hayan sido predestinados por el poder divino para el mal. ¿Okay? No solo no lo creemos, ¿okay? Sino que si hubiera quienes tamaño mal se atreven a creer, con toda detestación pronunciamos anatema contra ellos. Me encanta cómo hablaba la iglesia antes. ¿Okay? También profesamos y creemos saludablemente que en toda obra buena no empezamos nosotros y luego somos ayudados por la misericordia de Dios, sino que Él nos inspira primero sin que preceda merecimiento bueno alguno de nuestra parte, la fe y el amor a Él, para que busquemos fielmente el sacramento del bautismo y para que después del bautismo, con ayuda suya, podamos cumplir lo que a Él agrada. De ahí que ha de creerse que toda evidencia que aquella tan maravillosa fe del ladrón a quien el Señor llamó a la patria del paraíso y del centurión Cornelio, a quien fue enviado un ángel, y la de Saqueo, que mereció hospedar al Señor mismo, no les vino de la naturaleza, sino que fue don de la libertad divina. ¿Okay? Dos cosas aquí. Uno, está condenando la idea de que Dios predestina a algunos al mal, nunca. Y está además diciendo que cada buena obra que hacemos, que tiene valor para la vida eterna, es por misericordia de Dios, porque Dios nos extiende una gracia para cumplir, para un motivo interno. Okay? Que no podemos hacer el primer movimiento hacia Dios sin que Dios nos mueva. Interesante. Okay? Okay. Okay. El ejemplo de la... ¿Cuál ejemplo pregunta aquí? De la libertad humana y la omnisciencia de Dios. El ejemplo es que si tenemos otra perspectiva más arriba, podemos ver más que uno puede ver desde abajo, que es una analogía de la relación de la ciencia de Dios desde la eternidad en comparación con nuestra perspectiva en el tiempo, que es una secuencia de eventos. ¿Okay? Esa es la analogía. ¿Okay? El tema de predestinación, pues es muy complicado. ¿Okay? Solo voy a decir este poquito que ahorita estoy hablando, porque necesitamos todo un curso para predestinación. ¿Okay? Otros atributos de la voluntad divina. ¿Okay? Okay. Dios es omnipotente, que puede hacer lo que quiera, ¿okay? Porque es infinito. ¿Okay? Si Dios, no, y vamos a regresar a ese punto, ¿no? Pero si había algo que Dios no pudiera hacer, entonces no sería infinito en algún aspecto. Le haría falta de algo. ¿Okay? Entonces, omnipotencia y infinitud van juntos. ¿Okay? Bondad. ¿Okay? Bondad es un atributo que bueno, espero en eso, porque vamos a ir poco a poco. ¿Okay? Okay. Bueno, de Molina también es una pregunta muy complicada.
¿ok? Es una controversia acerca de de la cuestión de gracia y los pelagianos y que es más que podemos tratar ahora, ¿ok? Solamente que la iglesia ha condenado varios aspectos de las teorías de Molina, ¿ok? De los semi-pelagianos, pero no totalmente. Entonces dejó cierto aspecto de la cuestión abierta, ¿ok? Pero sí tendríamos que leer o estudiar mucha de la historia para entender. Solo vas a decir que hay cierta libertad en cuanto a su funcionamiento, la gracia y la voluntad del ser humano, pero también en Denzinger, por ejemplo, podemos encontrar muchas condenaciones de diferentes opiniones o teorías de los molinistas. Okay, aquí hablando de la omnipotencia de Dios, okay, que Dios puede hacer todo cuanto quiera. Okay? Como dice el Salmo, okay, todo cuanto agrada Yahvé lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Okay? Pero puse esta imagen aquí porque algunos también quieren preguntar o piensan que han comprobado que es absurdo lo que decimos de Dios, ¿sí? Porque preguntan, ¿es posible que Dios haga una piedra, una roca tan grande que Él no lo puede levantar? ¿Okay? Y luego dicen, bueno, si no lo puede, es algo que no puede hacer, no es omnipotente. Y si puede, entonces no tendría la fuerza para levantarla, entonces le hace falta algo. ¿Okay? Pero aquí entramos en algo que se llama una contradicción lógica. ¿Okay? Entonces, como no es, cuando entramos en una contradicción en sí, en los términos, ¿okay? Entonces, no tiene sentido discutirlo, ¿no? Porque si Dios es omnipotente, y puede hacer todo lo que quiere, entonces no hay factor limitante. Entonces no tiene sentido si es más fuerte que él mismo. Es básicamente lo que está diciendo. ¿Okay? Podemos compararlo con la cuestión, ¿no? ¿Es Dios tan omnipotente que puede hacer un triángulo cuadrado? Es absurdo. ¿Sí? Porque la definición de triángulo descarta que sea cuadrado. Entonces, cuando es una contradicción lógica, entonces no debemos de discutirlo, no tiene sentido. ¿Okay? Aquí decimos, okay. Su bondad, ¿okay? Sí, podemos decir que es un tipo de sofisma, porque suena inteligente, ¿okay? Y es para, es algo que que decimos para convencer con engaño de lenguaje las personas, ¿okay? Entonces, bondad significa, es lo que le mueve Dios a amarse a sí mismo y en sí todas las criaturas, ¿okay? Pero bondad o bien es la característica deseable, ¿okay? Cualquier cosa que hacia la cual mueve la voluntad, que tiene sentido de perfección, tiene bondad, ¿okay? Y Dios es totalmente, perfectamente deseable, aunque dividimos en concepto, en razón, con distinciones de razón, su bondad, dándole diferentes nombres, ¿no? Libertad, liberalidad, ternura, compasión, paciencia, ¿okay? Misericordia es algo, pues específicamente divino, ¿okay? Porque
o es lo más divino en Dios, ¿okay? Porque no busca su propia, sus derechos y toma misericordia de nuestra debilidad. ¿Okay? Es su bondad con el pecador o con el débil. Pero eso significa, ¿okay?, que Dios es egoísta. Es otra queja que alguien tal vez va a decir. ¿Okay? Que si, como dijimos aquí, que su bondad le hace amarse. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos en términos humanos, no debemos de amarnos a nosotros sobre todas las cosas. ¿Okay? Es egoísmo, es pecado, es soberbia. Entonces, si Dios ama a sí mismo y todo lo que hace es por amor a sí mismo, aun cuando ama a nosotros, está amando en nosotros su creación, lo que Él hizo. ¿Sí? Entonces, está amándose. La definición de la perfección de los tiempos de San Agustín es que al final habrá un solo Cristo amándose. ¿Okay? Todo será unido en Cristo para que se ame. No. ¿Okay? La respuesta de eso es que Dios no puede ser egoísta en el sentido humano. Porque Dios es el único que es perfectamente amable. El problema es cuando amamos a nosotros mismos, sobre todo, a la exclusión de los prójimos o de Dios, es que ninguno de nosotros es el bien infinito. ¿Okay? Si te piensas el bien infinito, tienes un problema muy grande. ¿Okay? Pero Dios es el único que merece realmente todo el amor. Ok. Okay. Okay. Siguiendo. ¿Qué es santidad? Cuando decimos Dios es 3 veces santo, ¿ok? Eso, sanctus, 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 ¿ok? Es como tiene la plenitud de santidad. ¿Y qué significa? Que necesariamente ama el bien y también aborrece el mal. Es como va junto con su bondad, porque refiere a estar totalmente apartado de todo mal. ¿Okay? Entonces, nuestro Señor nos dice que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Okay? Aborrece la maldad. ¿Okay? Y contemplando su santidad, pues debe de motivarnos a huir de todo pecado. ¿Okay? Y bueno, es interesante también de que en religiones paganas, ¿okay?, no tienen ese concepto de su divinidad. Si vemos los mitos romanos, griegos, ¿okay?, o de cualquier otra cultura, sus dioses están pues viviendo una telenovela, ¿no? ¿Okay? Pero nuestro Dios está apartado de todo eso. ¿Okay? Okay. También hablamos de su veracidad, ¿okay?, de que Dios no puede mentir. Es la misma verdad porque la verdad es nada más el acuerdo, ¿okay?, de la realidad con el concepto mental. ¿Okay? Y Dios no puede engañar, no puede mentir. ¿Okay? Dice en el libro de Números, no es Dios un hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Es que Él dice y no hace, habla y no lo mantiene. Okay, claro que no. Okay. La fidelidad de Dios, okay, desde el Salmo. Tu reino, un reino por los siglos todos, tu dominio por todas las edades. Ya ves, fiel en todas sus palabras.
se va junto con veracidad, ¿okay? Porque lo que dice cumple, ¿okay? Y es justo, ¿okay? Eso no nos gusta hablar de eso hoy en día, ¿okay? No es un tema popular, ¿okay? Porque pensamos que hay que Dios es o justo o misericordioso, pero su justicia es su misericordia y su misericordia es su justicia, no hay distinción. Recuerden, Dios es simple, entonces no hay división en Dios, ¿ok? Dará cada cual según sus obras a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, más a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación, dice San Pablo a los Romanos. ¿Okay? Dios es misericordioso porque su justicia es perfecta, entonces nos da chance mientras somos capaces de equivocarnos, porque cuando encontramos su justicia, pues es severa, ¿okay? Por todo lo que hemos dicho, su santidad demanda que requiere una respuesta santa y no puede tolerar lo que es imperfecto y sucio. ¿No? Ok. Ok. Aquí, ok, la Santísima Trinidad entonces, ok. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Ok, acerca de la Santísima Trinidad. Okay, aquí entramos en un misterio muy grande, okay, la Santísima Trinidad, okay, de que Dios es un solo Dios en tres personas distintas. Okay. Es tan importante de que lo aprendemos desde chiquito. Básicamente es la primera oración de que aprenden los niños, ¿no? De persignarse, ¿okay? Y como expresando dos de los misterios más importantes, ¿no? La Santísima Trinidad y la cruz. ¿Okay? Por eso los antiguos catecismos eran tan buenos, ¿no? De que aprenden el texto de la doctrina cristiana, ¿okay? Y ahí en unas frases breves que antes de profundizar y entender todo, memorizan los niños todos los elementos más importantes. ¿Okay? La Santísima Trinidad, tres personas en un solo Dios. ¿Okay? Dogma definido sin el cual no podemos entender los otros misterios de la fe. ¿Okay? No vamos a entender la encarnación, de que el Hijo de Dios se hizo hombre, si no profesamos primero de que Dios es tres personas. ¿Okay? Fíjense que no dije Dios tiene tres personas, ¿okay? O que Dios está dividido en tres personas, sino que Dios es tres personas. ¿Okay? El lenguaje es muy importante cuando hablamos de eso. ¿Okay? Los tres tienen la misma naturaleza divina y en consecuencia son un solo Dios. ¿Okay? Es diferente, por ejemplo, con seres humanos o otros animales o criaturas, ¿okay? Porque todos nosotros tenemos naturaleza humana, ¿okay? Pero estamos divididos, ¿okay? Por tener distintas existencias, ¿okay? Distintas formas, cada quien tiene un alma que informa su cuerpo, ¿okay? Que participa en una esencia, pero Dios no es participado, ¿okay? O su divinidad no es participada. Y además somos distintos uno del otro porque somos en materia, en un cuerpo que divide uno del otro. Y siempre, aunque
anhelemos una unión en matrimonio, por ejemplo, o en amor romántico, o aún entre el alma en esta vida con Dios, mientras estamos en el cuerpo, estamos impedidos, ¿okay? de unirnos completamente. ¿Okay? La Biblia, ¿okay? También enseña la Trinidad, pero borrosamente, digamos, no específicamente. Es una cosa que pueden decir a los protestantes que dicen que la Biblia es solo la Biblia, pues la palabra Trinidad no aparece en ningún lado en la Biblia. Pero, bueno, casi todos los protestantes aceptan la Trinidad. Pero sí vemos como pistas de esta enseñanza. Desde Génesis, ¿verdad? De que Dios, ¿okay? Estaba el Espíritu de Dios que volaba sobre las aguas y luego Dios habló su verbo y creó. ¿Sí? Entonces, tenemos una pista de las tres personas. Vemos también los tres visitantes, los tres ángeles que visitaron a Abraham, por ejemplo, otra indicación. En el Nuevo Testamento, que unas revelaciones más claras, ¿no? De que en el bautismo de nuestro Señor, ¿okay? de que habló el Padre, el Hijo fue bautizado y luego descendió el Espíritu Santo. AT es Antiguo Testamento, NT es Nuevo Testamento. ¿Okay? Y en el final de San Mateo, ¿okay? Mandó a sus apóstoles que fueran a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo más claro. Y además mandó su Espíritu y habló mucho de mandar el Paráclito. Entonces, en el Nuevo Testamento viene más clara la revelación. Y la Iglesia, pues, siempre ha mantenido esta enseñanza, ¿sí? ¿Okay? Vamos a ver unos credos de mucha antigüedad, ¿okay? Pero primero unos errores, ¿okay? No son tres modos de entender a Dios. Hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de la Trinidad, porque las palabras humanas no son capaces, ¿okay? Entonces sí vamos a hablar en imágenes, pero las imágenes tienen limitaciones, ¿okay? Por ejemplo, San Patricio, ¿no? De la plantita con las tres hojas, ¿sí? ¿Okay? Una manera de enseñar, ¿okay? Pero en esa plantita, las hojas son partes de una cosa, pero no hay esa división entre las personas de Dios, ¿okay? Y muchos han dicho que no, cuando decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, estamos nada más hablando de modos de entender a Dios, que es un error, es una distinción real, ¿okay? Ninguna de las personas es inferior a las otras, como decía, por ejemplo, Ario o Macedonio, ¿okay? Arianismo, una de las herejías más perversas y peligrosas en la historia de la iglesia, que decía que Jesús no era Dios, sino lo más elevado de los hijos de la creación de Dios, ¿okay? Pero eso fue condenado, ¿okay? Varias veces y ha surgido otras veces. Los musulmanes y los judíos negaron y niegan, ¿okay? Por completo distinción de personas, ¿no? Aquí es una frase, un extracto del Corán, ¿okay? No digáis tres, basta ya, será mejor para vosotros, ¿okay? Dios es solo un Dios y luego manda matar a los que profesan tres personas en Dios, ¿okay? Ha sido afirmado, ¿okay? Por todos los antiguos símbolos. Símbolos son credos. Y aquí, pues, son algunos ejemplos.
Pero, a ver, vamos a regresar a ver esos, pero quiero mostrarles. Sí, ok. Algunos, okay, que han negado la Santísima Trinidad. Okay. Arrio, okay. Mahamud, okay. Eso es Charles T. Russell, que fundó los Testigos de Jehová. Okay. Negó la Santísima Trinidad. Luego, al principio tal vez no, pero luego llegó a negar la Santísima Trinidad. Okay. Y pues esas personas, okay. La Luz del Mundo es una secta arianista, okay. Es ariano. Profesa lo mismo de ariano en cuanto que Jesús es inferior al Padre, okay. Entonces no son cristianos realmente. Su bautismo no sería válido, okay, porque no creen que Jesús es realmente Dios. Ok, entonces, brinqué aquí porque eso es importante. Tengo algunas citas de documentos muy antiguos, pero nos va a acabar el tiempo. Entonces, voy a dejar tiempo ahora para preguntas. Okay. Alguien preguntó si las tres personas trabajan en conjunto. Okay. Tengo una dispositiva luego donde vamos a ver eso más. Okay. Y alguien preguntó la vez pasada. Okay. Las tres personas, okay, sí son inseparables, ¿no? Entonces, sí trabajan juntos, sin embargo, apropiamos su obra a una otra persona. Y su misión es solamente a una persona. Y eso es algo que debemos de entender, por ejemplo, de Jesús, ¿okay? El Padre no se encarnó, ¿okay? El Padre no murió en la cruz, ¿okay? Aunque estaba presente a Jesús, estaba viendo la cara de su Padre en todo momento, pero en cuanto a la misión del Espíritu Santo o de Jesús, ¿okay? Es condenado, por ejemplo, decir que el Padre se encarnó en María. Tengo una cita de Denzinger acerca de eso. Okay. Okay. Esta pregunta también acerca de atribución de actividad. Okay. Eso es más por el beneficio de nuestro entendimiento, porque es más adecuado concebir por nosotros el Padre como creador. Porque también decimos en el credo, ¿no? Por quien todo fue hecho, cuando hablamos del Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, y el Espíritu Santo. Entonces, las tres personas crearon, ¿okay? Pero atribuimos creación al Padre. Las tres personas nos redimieron porque el poder de Dios es único. La omnipotencia de Dios, que es capaz de redimirnos de nuestros pecados, es indivisible. Sin embargo, atribuimos la redención al Hijo, ¿okay? Igual con la santificación. ¿Okay? De teopasionismo. ¿A qué se refiere? Teopasionismo. No estoy. Ok. Ok. Sí, ya. Sí, vamos a ver eso. Ok.
También hay Denzinger citas sobre eso, ¿no? De que si el padre, ¿okay? Y fue quien sufrió, ¿okay? Fue condenado, ¿okay? Y Santo Tomás habla de eso, ¿okay? Y el maestro de eso, Sabelio, ¿okay? Pero tengo una dispositiva que habla de eso, ¿okay? Dios, ¿okay? En cuanto que no podemos separar a Jesús de su divinidad, ¿okay? No podemos decir que solo su humanidad sufrió en la cruz, ¿okay? Pero de enseñar que la divinidad murió, ¿okay? Eso es más que podemos decir, ¿okay? Pero esperemos para eso, para tener suficiente tiempo. ¿Por qué se usa definición de persona? ¿Okay? Persona es un centro de actividad en un ser racional. ¿Okay? La persona, ¿okay? Es quien actúa, ¿okay? La fuente de actividad. Entonces, personalidad es cualquier ser racional que actúa. ¿Okay? El cuerpo místico de Jesús es el cuerpo de Dios, o se conserva a un ser supremo sin cuerpo. Ok, eso también es, cuando hablamos de la iglesia vamos a hablar de su cuerpo místico, pero el cuerpo místico no es físico, como su cuerpo en la encarnación, ¿okay? Pero es otro modo en que existe. ¿Okay? Okay. Ok, muy bien. ¿Otras preguntas? Ok, aquí en Facebook tenemos uno que dice si existen otros evangelios aparte de el de Lucas, Mateo, Juan y Marcos. Sí existen, pero no son inspirados. Okay? No son parte del canon de la Biblia. Hay un evangelio de Tomás, de Judas, de varios, ¿no? Okay? Pero la iglesia ha aprobado nada más estos 4 como inspirados. Ok. Ok, sí, estamos hablando en cosas que tocan al misterio, ¿no? Okay, y son muy complicados para explicar. Alguien pregunta si Dios no tiene partes, ¿cómo es 3 personas? Okay, porque no hay división, okay, es un solo Dios, pero sí son 3 como personalidades, okay? Y creo que va a ser más claro cuando en la siguiente clase, cuando empezamos a ver unos textos de Santo Tomás y de los credos que expliquen cómo entendemos estas distinciones, porque son distinciones de origen, ¿okay? Y de relación, pero no de división. ¿Okay? Si yo decido agradar a Dios no pecando, Él ya sabía que yo lo haría. ¿Okay? Si Dios sabe el futuro, el pasado, el presente, ¿okay? Pero no afecta la libertad. ¿Okay? No, solamente hay 4 evangelios. ¿Okay? Inspirados, canónicos. ¿Okay? En Facebook alguien pregunta, ¿el cuerpo místico es la iglesia en su conjunto? Sí, toda la iglesia como iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la esposa de Cristo, pero va a haber una sección sobre la iglesia más adelante en el catecismo. ¿Ok? Bueno, les puedo compartir, mira, les voy a compartir.
que van a encontrar aquí en la Suma Teológica, que hay muchas preguntas muy interesantes. También hay un catecismo de la Suma Teológica, ¿okay? Que es como un resumen, ¿okay? Que tal vez eso sería más fácil empezar con eso, porque uno puede confundirse fácilmente con el lenguaje de Santo Tomás. Okay, no estoy compartiendo toda la presentación porque hay muchos errores y porque no está completa todavía, pero pueden ver en YouTube la grabación del video de la clase y pues vienen ahí las diapositivas. Y además, pues no es mío, ¿okay? Lo que estamos viendo. Estoy viendo el catecismo, ¿okay? El catecismo, ¿okay? Denzinger, ¿okay? Una obra muy importante y aquí como Santo Tomás de Aquino está disponible para todo el mundo, ¿okay? Entonces, allí lo vamos a dejar para la próxima vez, ¿okay? Y que tengan muy buena noche. ¿Okay? Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen. Buenas noches.